Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite de nuevo reunirnos en su templo, en su casa de oración. Vamos a disponernos a adorar al Señor. Damos gracias porque es un nuevo día que el Señor nos regala gracias a su infinita misericordia. Y estamos en el mejor lugar, en sus atrios, en su presencia y en comunión con los hermanos. Hemos venido a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a celebrar que Él resucitó, que Él está en medio de nosotros y que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Vamos a orar la palabra del Señor, hermanos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos acercamos ante tu trono de gloria y majestad para adorarte y exaltarte. Tu grandeza y poder nos hacen reconocer que somos solo hombres indignos. Te adoramos por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Porque aquí que Él forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Miré y he aquí en la expansión que sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Te confesamos, Señor Jesús, nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Tú nos castigas con el propósito de que seamos santos. Ayúdanos a levantarnos y a ser obedientes a ti. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Infúndenos, Señor, tu santo temor, y renuévanos para que con diligencia atendamos a tu santa palabra para ponerla por obra. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y que le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Te pedimos, Padre, por nuestro presidente, por todos los gobernantes y por la fuerza pública, para que tú los conviertas, si es tu voluntad. Y te rogamos por toda tu iglesia,
para que nos sujetemos a ellos, con tal que sea en el Señor y para tu gloria y honra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Intercedemos ante tu trono de gracia y misericordia por todos los hermanos de la iglesia local, para que nos ayudes a no pecar contra ti, que nos llenes de tu Santo Espíritu. E intercedemos, Señor, por los que no te conocen, los que no son salvos, para que tú les des la salvación. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, afírmanos por medio de tu palabra, para que vivamos en dependencia de ti. Te necesitamos cada día más. Danos crecimiento espiritual. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Señor, te damos gracias por tu gran amor y bondad para con nosotros. Tú nos socorres en nuestras necesidades, pero en especial te damos gracias por librarnos de la condenación eterna. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Te alabamos, Dios nuestro, de corazón y con nuestros labios. Te glorificamos por tu gran misericordia para con tu pueblo. Recibe nuestras alabanzas. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando me medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Una vez más, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. ¿Por qué alabamos?
Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Entre muchas cosas venimos a alabar al Señor hoy. Amén. Vamos a entonar un himno que se llama Venid glorificar a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Le daremos la gloria. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Todos juntos. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor.
Cristo es nuestro Salvador y vencemos por la fe que Él nos ha dado. Vamos ahora a entonar otro himno que se llama Por Fe. A nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Vamos ahora a entonar el himno 157. Jesús es la luz del mundo. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Si ciego te encuentras en la oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Te manda a lavarte y verás su verdad, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. En día la noche se cambia con Él, Jesús es la luz del mundo. Irás en la luz y a su ley eres fiel, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz,
soles ni lunas el cielo tendrá. Jesús es la luz del mundo, la luz de su rostro lo iluminará. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y éramos ciegos, ahora podemos ver. Vamos ahora a entonar el himno 235, a Cristo coronado. Él es nuestro divino Salvador. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, loor eterno tributa de todo corazón. Loor eterno tributa de todo corazón. Hay un himno que nos recuerda en ese episodio que quizás ya lo hemos leído muchas veces, que se forma una gran tormenta y los apóstoles tienen mucho miedo y se levanta el Señor porque está dormido y reprende el viento y hubo gran bonanza. Este himno es Sea la Paz, himno 178. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calma las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea
alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del negro mar. La lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Él es el que nos da paz a nosotros, amén. Vamos ahora a entonar el himno 300 y alaba la gracia del Señor. Así como aquel hombre gadareno, endemoniado, recibió la luz, recibió otra vez la vida, recibió la liberación, así nosotros también. Estábamos muertos, ciegos, y el Señor derramó su gracia sobre nosotros, sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción, yo he tenido aquí su gracia siempre me libró y me guiará
allá en Sión. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Gracias te damos, Padre, por tu amor incomparable, por tu gracia inmerecida derramada sobre nosotros. Por esa gracia podemos ahora cantarte, alabarte y agradecerte por toda la eternidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a pasar el tiempo de predicación. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el Salmo 118, 24. En el culto de las 8 del domingo pasado se me olvidó decirles cuál era el verso para memorizar, creo. Pero era el versículo 18, yo sí lo dije. Ah, bueno. Entonces es el verso 18 de Lucas 18. Lucas 8, 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa que tiene, se le quitará. Lucas 8, 18. Y en el versículo 21 de ahí mismo de Lucas 8 está el verso para esta semana. Lucas 8, 21. 8, 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Leámoslo juntos. Él entonces mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y ahí pudiéramos entonces dejar la pregunta: ¿es usted familia de Cristo? Porque si decimos amén, lo que estamos diciendo es que entonces nosotros estamos haciendo la palabra. Porque eso es lo que dijo el Señor, amén. No es solamente los que oyen la palabra, sino los que hacen la palabra. Dios creó todas las cosas, y como dice allá Génesis capítulo 1 y 2, dice que Él creó todas las cosas y las hizo buenas. Todo lo hizo bueno, pero a causa del pecado que entró al mundo por medio de el hombre, entonces nosotros ahora vivimos en tiempos muy diferentes, en circunstancias muy diferentes a como el Señor había creado todas las cosas. Ahora vivimos en medio de tantos peligros, de tormentas, de preocupaciones, de enfermedades, ansiedades, incertidumbres, tragedias, muerte, y todo eso a causa de el pecado. Pero la buena noticia, como hemos estado considerando en el Evangelio de Lucas, es que el reino de Dios ha venido cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, y Él ha estado inaugurando ese reino, y eso significa que Él está haciendo nuevas todas las cosas. Lucas 8,
versículos 22 al 56, hasta terminar ese capítulo 8, podemos decir que en ese texto el Señor nos habla de que Él tiene un control absoluto aún en las peores circunstancias que puede enfrentar el hombre. Si usted tiene ahí su Biblia y tiene esas divisiones, usted ve que primero se habla de una tormenta, luego se va a hablar de una posesión demoníaca, luego se va a hablar de enfermedades y luego se va a hablar también de muerte, y son precisamente 4 escenarios quizás de los peores que el ser humano puede llegar a enfrentar: tormentas, demonios, enfermedades y muerte. Pero el texto nos hace ver que el Señor Jesús tiene un control absoluto, inclusive en medio de esas circunstancias tan adversas y tan difíciles que puede enfrentar el ser humano. En esta mañana vamos a estar considerando una primera parte de esa segunda parte del capítulo 8, así que hoy vamos a estar solamente hasta el versículo 39, desde el versículo 22. Y he titulado el sermón de esta mañana de esa forma: Jesús tiene el control aún en las peores circunstancias. La primera parte de hoy vamos a estar considerando cómo el Señor tiene control sobre la tempestad y también sobre los demonios. Y próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando cómo Él tiene también control sobre enfermedades y muerte. Vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor primeramente para que comencemos de esta manera, luego oramos y meditaremos en su palabra. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado.
Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque hoy es tu día. Hoy nos das, Señor, una bendición tan especial como esta, de poder estar reunidos en tu nombre, alabándote, escuchando, Señor, tu palabra, pidiendo tu guía, tu dirección, también tu consuelo, también tu exhortación con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú soberanamente has dispuesto un día especial como hoy, para que como pueblo tuyo, Señor, nos reunamos, te alabemos, nos ocupemos, Señor, de las cosas que son santas, de las cosas, Señor, que son agradables a ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia local a entender la importancia, la necesidad de este día en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a guardar el día tuyo como tú, Señor, esperas, como tú, Señor, has mandado en tu palabra. Que lo hagamos, Señor, para gloria tuya, pero también, Señor, para nuestra propia salud espiritual. Ayúdanos, Señor, como iglesia en este propósito. Y reunidos, Señor, en tu nombre, estamos pidiéndote que nos guíes a través de tu palabra, Señor, y con tu Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros. Gracias, Padre, porque has hecho morar tu Espíritu que es santo en hombres y mujeres pecadores como nosotros. Gracias, Padre, por eso. Que tu Espíritu y tu palabra, Señor, nos hablen en esta mañana. Que podamos, Señor, dar testimonio al mundo de que somos tu familia. No solo porque escuchamos, Señor, tu palabra, sino porque estamos dispuestos a obedecer tu palabra, a hacer lo que tu palabra, Señor, nos diga. Porque tú eres el Señor. Porque tú eres Dios. Porque tú, Señor, eres quien mandas. Tú, Señor, eres nuestro Señor. Y por gracia tuya, Señor, también eres nuestro Salvador. Ayúdanos, pues, Señor, a poner por obra tu palabra. Que tu palabra, Señor, en esta mañana no sea solamente oída. Que tu palabra, Señor, sea ante todo produciendo en nosotros fruto para santificación, y en aquellos, Señor, que permanecen en sus delitos y pecados, que tu palabra, Señor, produzca fruto para salvación y vida eterna. Haz, Señor, tu voluntad en nosotros. Bendícenos, pues, en esta mañana con tu palabra y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Jesús tiene control aún en las peores circunstancias. Y vamos a considerar, hermanos, la primera parte del texto, que son los versos 22 al 25. Y lo primero es que el Señor Jesús tiene control sobre toda tormenta. Jesús es Señor sobre toda tormenta. El Señor nos muestra su poder sobre su creación, para recordarnos que no importa cuán grande y cuán temible sea la tormenta que vivamos, Él tiene el control. Él es mayor que toda tormenta. En el verso 22 quiero que considere algo bien particular que tenemos ahí, y es que la idea de pasar al otro lado fue de Jesús. Fue el Señor el que le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Y el lago, por supuesto, era el mar de Galilea, un mar, por cierto, reconocido como muy peligroso. Y aunque allí habían hombres que eran pescadores, que tenían experiencia de estar en medio del mar, quizás en medio de otras tormentas,
Ellos por supuesto no estaban esperando una tormenta y sin embargo ellos también sabían que el mar para el ser humano siempre ha sido un símbolo de peligro, de caos, de incertidumbre, porque no se sabe finalmente con qué se va a encontrar. El mar es sinónimo de inquietud y de violencia, y entonces el Señor les dice, pasemos al otro lado del lago, del mar de Galilea. Y dice el verso 22 que entonces ellos partieron. Y cuando ellos parten es como si ellos se hubieran lanzado hacia algo completamente desconocido. Porque por muy pescadores que fueran, por mucha experiencia que tuvieran, ninguno de ellos sabía con qué se iban a enfrentar. Así que ante la idea del Señor Jesús de pasar al otro lado, era necesaria la fe. Era necesaria la confianza en esas palabras que el Señor había dicho. El Señor les dijo, vamos a pasar al otro lado. Y creo, hermanos, que eso nos hace tanta falta a nosotros. Confiar en la palabra de Jesús. Y entonces dice el versículo 23 que el Señor se acuesta a dormir, pero mientras navegaban, Él se durmió. Y justamente ahí es cuando llega la tormenta y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Imagínense más o menos la escena. Ahí está el barco, la barca con los discípulos. Algunos han dicho que no solamente estaban los discípulos, sino que podrían haber también otros en medio de la barca. Y entonces dice que se anegaban, es decir, las olas estaban empezando a llenar el barco y todos están tratando de sacar agua del barco, pero era más el agua que entraba que la que ellos podían sacar. Y entonces dice el texto que ellos peligraban de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, después de que ellos estaban en tierra firme, quizás tranquilos, ahora ellos están frente a una tormenta. Y entonces dice que peligraban y vienen al Señor en el verso 24 y dice ahí que vienen y le despiertan y le dicen 2 veces para señalar precisamente la urgencia, la angustia que ellos tenían en su corazón. Les dicen, maestro, maestro, que perecemos. Y la palabra que está ahí para perecemos es mucho más allá de simplemente decir morir. Ellos en vida ya se sentían muertos cuando estaban en medio de esa tormenta. Es decir, de poco les sirvió a ellos la experiencia de pescadores. Y qué aleccionador, hermanos, es cuando uno piensa en eso. Porque a veces nos confiamos tanto en nuestra propia experiencia para enfrentar las tormentas de la vida. Pero a estos pescadores de nada les sirvió tanta experiencia. La tormenta fue de tal tamaño que ellos sentían morir, entraron en pánico. Y entonces el verso 24, vemos al Señor Jesús que se levanta, despertando Él, dice ahí, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y es tan especial esa palabra reprendió. Porque la palabra reprendió lo que está diciendo o lo que señala es a una persona que tiene autoridad sobre un subordinado. En otras palabras, el Señor tenía autoridad o tiene autoridad sobre el mar y sobre toda la creación y por eso les reprende. Y entonces le dice, cállate, como dice otro de los textos. Con toda seguridad, esos discípulos, cuando escucharon esas palabras, podrían haber recordado lo que dice el Salmo 106. Allá dice que Jehová reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Y el Salmo 107 dice que Jehová cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y entonces ahí están los discípulos y ellos escuchan precisamente esas palabras del Señor. Y con toda seguridad ellos sintieron, aquí tiene que haber alguien más que un simple hombre. Aquí tiene que estar Jehová Dios. Y entonces llega el versículo 25. Y preste atención a lo que el Señor está diciendo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?
y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Note cómo en ese versículo usted encuentra dos preguntas, una pregunta que la hace el Señor y la otra pregunta que la hacen los discípulos. La pregunta que hace el Señor, considérela por un momento. La pregunta del Señor es, ¿dónde está vuestra fe? Insistiré en esto. La pregunta es, ¿dónde? Es decir, el Señor no está diciendo, ustedes no tienen ni la más mínima fe. Lo que el Señor está diciendo es, ¿en qué lugar estaba su fe en medio de esas circunstancias? ¿Dónde estaba su fe cuando estabas pasando por esa tormenta? ¿Por qué tu fe no apareció en los momentos más críticos? ¿Por qué tu fe no aparece en medio de la tormenta? Esa es la pregunta que está haciendo el Señor. Y es claro, por supuesto, que ellos no estarían esperando cuando el Señor les dice, vamos a pasar al otro lado. Con toda seguridad ellos no estaban esperando, es que va a haber una tormenta y el Señor va a hacer un milagro y vamos a ver la grandeza del Señor. Ellos no estaban esperando eso. Pero el Señor tampoco estaba esperando que ellos esperaran eso. Pero sí que ellos al menos entendieran que si con ellos estaba Él, ellos no tenían por qué temer a ninguna tormenta. Si Jesús estaba con ellos, nada podría hacerles daño. Y no debían de temer a ninguna tormenta, porque si la presencia del Señor estaba con ellos, entonces ellos no estaban sujetos a lo que pudiera ser la tormenta con ellos. Y entonces luego viene la segunda pregunta del versículo 25. ¿Quién es este? Pero considere por qué ellos preguntaron lo que preguntaron. ¿Por qué preguntaron eso? Porque ellos estaban llenos de temor. Por eso Lucas dice que atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y preguntémonos por un momento, ¿qué causó en ellos ese temor? ¿Qué causó en los discípulos ese temor en medio de la tormenta? Porque lo que estamos viendo aquí es que ahora ellos están más atemorizados que cuando estaban en medio de la tormenta. El temor de la tormenta ya pasa a un segundo lugar y ahora sienten un temor aún mayor que el que sentían cuando se sentían morir. ¿Por qué ellos se atemorizaron? ¿Qué causó en ellos este temor? Hermanos, yo pienso que básicamente fue porque ellos pudieron contemplar las dos naturalezas en Cristo. Primeramente, ellos acaban de escuchar la voz del Señor Jesús decir al mar, cállate, enmudece, aquíétate, e inmediatamente la creación le obedece. Es decir, ellos escucharon una voz divina, la voz de Dios. Pero también ellos habían sido testigos de que ahí estaba un hombre que estaba cansado del camino de predicar el evangelio y por eso estaba durmiendo en medio de la barca. Y entonces ellos estaban siendo testigos de ambas cosas, de la divinidad de Jesús, pero también de la humanidad de Jesús. Y entonces esto causó en ellos un temor reverente y los llevó a maravillarse. Y hermanos, yo no sé qué tanto ellos comprendieron hasta ese momento, por lo menos hasta ese instante, qué tanto entendieron ellos de la identidad de Jesús. Yo no lo sé. Pero la verdad es que era Dios hecho hombre que estaba con ellos, no un gran maestro. Y me llama la atención y me parece tan lamentable cómo mucha gente hoy en día quiere clasificar al Señor Jesús
como uno entre grandes maestros. Y algunos ponen al Señor Jesús a la par con Mahoma, con Buda, con Confucio, y uno se puede preguntar, ¿acaso Mahoma controló la creación, detuvo una tormenta en medio del mar? ¿O cuando Confucio resucitó a alguien de entre los muertos? ¿O cuando Buda hizo esas cosas? Ninguno puede compararse al Señor Jesucristo. Amén. Y ahí están los discípulos del Señor Jesús y entonces lo ven a Él y se atemorizan, pero a la vez se maravillan. Y hermanos, yo pienso que ustedes y yo también vivimos en cierto sentido una experiencia similar a la que vivieron los discípulos en medio de la barca. Cuando ellos pueden contemplar esas dos naturalezas de Cristo, yo creo, hermanos, que ustedes y yo también vivimos una experiencia similar. Cada vez que usted y yo escuchamos la voz divina, que es la palabra de Dios, que es la misma palabra que tiene poder para crear todas las cosas y la misma palabra que tiene poder para crearnos a nosotros otra vez. Y estamos viendo esa divinidad de Dios a través de su palabra, pero también estamos viendo cómo el Señor en su bondad estuvo dispuesto a poner su palabra en lenguaje humano para que usted y yo pudiéramos entenderla. Así que escuchamos una voz divina, pero en idioma o en lenguaje humano. Piense por un momento, ¿qué pasaría si Dios nos hablara como Él habla con el Hijo y como Él habla con el Espíritu? Si el Padre nos hablara así, con gemidos indecibles, ¿qué entenderíamos? Pues yo creo que no entenderíamos absolutamente nada y en segundo lugar, moriríamos. Pero el Señor en su bondad nos pone esa palabra del cielo, la palabra de Dios, en un lenguaje humano para que usted y yo la entendamos y la obedezcamos. Así que cada vez que usted y yo menospreciamos la palabra divina en forma humana o en lenguaje humano, cada vez que usted y yo menospreciamos la palabra y no la obedecemos, estamos menospreciando tal misericordia de Dios para con nosotros. Así que al estar ante la palabra, deberíamos, hermanos, estar temblando con un temor reverente y no con la indiferencia con las cuales usted y yo muchas veces nos sentamos en esa silla. Usted y yo deberíamos de estar temblando con un temor reverente que cause en nosotros obediencia a su palabra en nuestra vida, en vez de estar ahí sentados, adormilados, indiferentes, preocupados a veces por cosas vanas de esta vida, antes que por atender la voz del Señor. ¿En qué estás pensando? ¿En los negocios del catálogo? ¿Estás pensando en tu empresa? ¿Estás pensando en tus problemas personales que tienes? ¿Por qué mejor no atendemos la palabra del Señor? En Isaías capítulo 66, busque por favor lo que dice ahí. Isaías 66, versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y hermanos, temblar ante la palabra del Señor no es meramente venir un domingo y ponernos de pie en la primera lectura de la palabra de Dios y luego sentarnos y quedarnos dormilados en medio del culto. Cuando hay un verdadero temblor, una verdadera temor reverente ante la palabra del Señor empieza a obrar en su vida y en la mía y empieza a cambiarnos.
no a seguir de la misma manera. Ahí están los discípulos y ellos están temblando y ellos se preguntan, ¿quién es este? Y usted y yo ya sabemos quién es él. Así que no tenemos excusa. ¿O acaso no creemos que cuando leemos la palabra de Dios es Jesucristo el que nos habla? ¿No es Él el que nos habla? Es Él el que nos habla, aunque usted no diga amén, es Él el que nos habla cuando leemos su palabra. Pero nuestra mente y nuestro corazón está tan lleno de este mundo, tan ido al mundo, que lo único que tenemos, la única cabeza y el único corazón que tenemos es para las cosas del mundo. Me llama la atención, hermanos, y me parece tan lamentable que uno a veces, yo no soy muy dado a ver estados de WhatsApp y esas cosas, yo no soy muy dado a eso. De vez en cuando por ahí miro alguno. Pero me parece tan lamentable que algunos son tan hábiles, tan dispuestos, tan solícitos para poner N cantidad de cosas de esta vida, pero son tan cortos, tan pocos para las cosas de la piedad. He estado insistiendo con nuestros hermanos los varones en la reunión de los sábados. ¿Acaso nosotros no deberíamos de estar buscando lo que es puro, lo que es santo, lo que es limpio? ¿Deberíamos o no deberíamos? Claro que deberíamos, porque si usted es un santo, usted y yo tenemos que buscar las cosas santas. Y ayer yo le preguntaba a los hermanos ahí en la reunión de varones, porque todos estábamos ahí compartiendo, muy agradable. Y yo preguntaba, qué buena pregunta surge, o qué forma nos ayuda como a evaluarnos cuando nos preguntamos, ¿yo qué estoy buscando más en mi vida? ¿Las cosas puras, limpias, santas, decentes? ¿O las cosas cochinas, inmundas, sucias, impuras? ¿Qué es lo que yo más estoy deseando? Porque si yo estoy deseando lo segundo, entonces con toda seguridad yo de cristiano tengo muy poco. Hermanos, ante la palabra del Señor necesitamos pedirle primeramente al Señor que nos ayude a aplicar su palabra en su vida y que dejemos de ser religiosos. Creo que muchos de nosotros lo único que hemos hecho cuando hemos llegado a una iglesia cristiana es cambiar de templo. Antes la religión se iba para una iglesia católica, apostólica y romana, pero entonces ahora cambiamos de templo y venimos a una iglesia evangélica cada 8 días, pero seguimos con la misma religiosidad. Eso no puede ser. Y necesitamos pellizcarnos en esto. Esos discípulos temblaron ante la presencia de la palabra viva que estaba ahí en la barca. Y así deberíamos nosotros, temblar para obedecer. Pero por supuesto también necesitamos nosotros recordar, hermanos, que si el Señor está en nuestra barca, si el Señor está en su barca, es decir, en su vida, entonces no hay tormenta que Él no pueda controlar. Ningún mal podrá hacernos daño. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahorita cantábamos, y yo espero que usted y yo cuando cantemos seamos conscientes de lo que estamos cantando. No cante por cantar, cante con el corazón para alabar al Señor y medite en lo que está cantando. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar.
Y así la barquilla do va el Señor, es decir, donde va el Señor, la barquilla donde va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Solamente Jesucristo es el Señor de la creación y solamente quienes están en Él, confían en Él y hacen su palabra pueden disfrutar de una absoluta seguridad en medio de la tormenta. Él es el Señor sobre toda tormenta. Amén. En los versos 26 al 39. Tenemos lo segundo, el Señor Jesús, Él es Señor sobre toda hueste de maldad. Y vemos cómo el Señor muestra su poder sobre los demonios. Los hombres se atemorizan ante la presencia de los demonios. Y ustedes y yo sabemos bien cómo eso es un tema a veces tan recurrente en algunos otros lugares donde se dedican a expulsar demonios. Los hombres tiemblan ante los demonios, pero los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. Mire cómo desde el versículo 26 vemos que el Señor cumplió lo que les había dicho. Él les había dicho, vamos a pasar al otro lado, y en el verso 26 dice, y arribaron a la tierra. Es decir, el Señor cumplió lo que Él había dicho, vamos a hacer esto, y por eso insisto en esto, hermano, es tan necesario que usted y yo confiemos verdaderamente en la palabra del Señor. Es que cuando el Señor dice algo, Él no está charlando. Él no utiliza frases de relleno, como usted y yo a veces usamos frases de relleno cuando hablamos. Todo lo que Él dice es la verdad, porque Él es la verdad. Y entonces Él dijo, vamos a pasar al otro lado, y si el Señor dijo que vamos a pasar es porque vamos a pasar, y pasaron. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, es decir, ahí estamos en una región de gentiles, y usted lo puede confirmar inclusive más adelante cuando se habla de aquel hato de cerdos, puede confirmar que eran gentiles, porque los judíos no criaban cerdos, porque los cerdos eran considerados inmundos, entonces ellos no iban a criar cerdos, así que estamos en medio de gentiles. Y cuando llegan, dice el versículo 27, que de inmediato entonces viene este hombre endemoniado. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y quiero que considere cómo Lucas nos está describiendo la condición de ese hombre endemoniado. Y piense en esa condición, y quizás esa condición se le haga familiar a usted y a mí, espero que sí. Miren el versículo 27, por ejemplo, cómo dice que él no vestía ropa. En otras palabras, estaba humillado. Humillado, andar desnudo es una humillación. Andaba humillado. Dice además que ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Es decir, era un hombre completamente separado, aislado de la sociedad. Y en el verso 29 dice que el demonio se había apoderado de él. Entonces era un hombre dominado por el mismo demonio. Y en el mismo verso 29 dice que era impelido, es decir, llevado, arrastrado por el demonio a los desiertos. Y en el verso 30 dice que muchos demonios habían entrado en él, es decir, era un hombre esclavo, humillado, aislado, separado, dominado, arrastrado, esclavizado. Ahora por favor su Biblia en Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. Porque yo creo que eso debe de recordar la condición en la cual nosotros estábamos cuando andábamos sin Dios, cuando andábamos sin Cristo en el mundo. Versículo 3 de Tito 3.
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Vuelva por favor a Lucas. Y mire cómo continúa el texto ante esa condición tan deplorable de ese hombre. En el verso 28 de Lucas dice que el demonio exclamó a través de la boca de este pobre hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y hermanos, es tan tremendo ese versículo 28 porque nos está recordando cómo los mismos demonios se postran ante Jesús. Cuando el Señor llega, los demonios tiemblan y podemos decir, el Señor Jesús es el terror de los demonios. Pero también el terror de los demonios es la esperanza de la iglesia. Amén. Y entonces considere el poder del Señor Jesús sobre los demonios en ese versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, los demonios le rogaban, que no los mandase ir al abismo, el lugar propio para los demonios, pero todavía no era el momento. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y el Señor les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Pienso que cuando ese versículo 33 dice que entonces ese hato se precipita a un despeñadero y cae y se ahoga, nos está recordando cómo siempre los demonios lo que buscan es hacer mal, siempre son destructivos. Hermanos, conforme leemos en la palabra de Dios allá en Apocalipsis, creemos, Satanás está hoy atado. Satanás está hoy atado. Es decir, ellos solamente pueden hacer aquello que el mismo Dios soberano les permita hacer, hasta donde el Dios soberano les permita hacer solamente. Pero un día ellos van a ser enviados al abismo. Y quizá alguien cuando lee este texto se pregunta, bueno, pero ¿por qué el Señor Jesús no destruyó a esos demonios de una vez? Pues muy sencillo, porque todavía no era la hora, no es el momento. Y alguien se puede preguntar, ¿y por qué el Señor entonces no termina con tanta maldad en este mundo? Pues muy sencillo, porque todavía no es el momento, pero va a llegar el momento, va a llegar el día, va a llegar la hora. De eso puede estar seguro. Y es tan especial cuando uno ve que el Señor no los envía al abismo desde ese momento, porque lo que nos está diciendo es que el Señor no estaba sujeto a las circunstancias, sino sujeto a la voluntad del Padre. Y hermanos, es tan necesario que usted y yo pensemos también en eso, porque creo que usted y yo a veces somos tan sujetos a las circunstancias y vivimos según las circunstancias,
y hacemos según las circunstancias que estemos viviendo. Hermano, ¿y usted por qué va a hacer eso? No, porque es que estoy viviendo una situación así. No, pero confíe en el Señor, esperen primero lo que el Señor quiere que usted haga. No, hermano, porque es que yo tengo que hacer eso ya mismo, porque miren lo que estoy viviendo. Ese es el problema, que a veces vivimos según las circunstancias y no conforme a la voluntad de Dios. Y no esperamos en la voluntad de Dios, sino que nos apresuramos tantas veces a hacer cosas conforme a nuestras circunstancias nos dictan. Pero el Señor no era esclavo de las circunstancias. El Señor estaba sujeto a la voluntad de Dios, y eso es lo que usted y yo también debemos de velar cada día por hacer. Esperar en la voluntad de Dios y hacer según sea la voluntad de Dios revelada en la palabra. No ser gobernados por las circunstancias, y el Señor nos muestra cómo Él era sujeto a la voluntad del Padre. Si usted y yo somos cristianos, estamos diciendo entonces que seguimos a Cristo, que imitamos a Cristo, que somos discípulos de Él, entonces usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Y en este texto hay muchas cosas que sorprenden, pero quiero que usted considere lo que viene a continuación. Porque ante esa obra poderosa del Señor, vamos a ver entonces cuál fue la respuesta que pudiéramos decir. Por un lado es una respuesta sorpresiva y por otro lado es una respuesta también como tan irracional y lógica de los hombres. Versículo 34. Y piense en esto, porque yo creo, hermanos, que aquí uno se ve en eso. Eso es un espejo para uno. Porque el Señor muchas veces obrando, haciendo su obra maravillosa en nosotros, y nosotros vemos eso y aún así nos comportamos tan contrario. Y eso es lo que está pasando aquí. Mira el verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús. Lo encontraron vestido, lo encontraron en su cabal juicio. Y estos hombres tuvieron miedo. Qué irracional. El Señor condenó a los demonios y a ese hombre le dio libertad. Ese hombre, como dice ahí el texto, ya no está desnudo, dice que entonces ya está vestido, ya no estaba incontrolable, ahora dice que estaba sentado, ya no vivía seguro en las tumbas, ahora ya estaba en su sano juicio. Y además la última parte es tan especial porque dice que estaba sentado a los pies de Jesús, es decir, ahora es un nuevo discípulo. Y los que lo habían visto, verso 36, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Pero ¿cuál fue la respuesta de los hombres? Verso 37. Y aquí es donde yo digo que hay cosas que nos sorprenden tanto. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase. Le pidió al Señor Jesús, váyase. Pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Permítame considerar las dos cosas que yo creo que son tan sorprendentes. Lo primero es que lo echan. Tremendo es ver que Lucas no nos dice por qué. Uno puede suponer muchas cosas, pero Lucas no nos está diciendo por qué. Quizás lo que quiere Lucas es que usted y yo nos quedemos ahí pasmados frente a eso. Y digamos, ¿cómo es posible que echan a la palabra viva? ¿Cómo es posible que echan al único que puede darle salvación? ¿Cómo es posible que echan al único que solamente hizo bienes en medio de ellos? ¿Cómo es posible que lo echan? Y me pregunto si acaso no hacemos eso mismo nosotros cuando desechamos su palabra.
Y entonces la palabra me dice una cosa, pero entonces yo digo a la palabra, no, eche la palabra para un lado. ¿No estamos haciendo lo mismo? Estamos haciendo lo mismo. Estamos diciéndole al Señor Jesús, vete de nuestro lado, no nos interesa. Nosotros somos más inteligentes, más sabios, más entendidos para hacer las cosas en este mundo y en esta vida. Vete, nos estorbas. ¿La Biblia? No, ¿para qué? Hermano, tengo un problema. Lea la Biblia. No, ¿para qué? Yo esperaba un consejo suyo. No, pues lea la Biblia. Sorprende que lo echaron. Pero hermano, lo segundo que me parece tan sorprendente es que el Señor se va. Y eso tiene que ponerlo a uno a temblar. El Señor no puso resistencia. Él podría haber hecho lo que Él quisiera haber hecho porque Él es Dios. Él había acabado de calmar una tempestad en el mar. La creación completa le obedece. Él podría haber hecho lo que Él quisiera, pero Él simplemente se fue. ¿Quieres que me vaya? Hasta luego. Y hermanos, creo que eso es una advertencia ahí tan solemne y a la vez tan severa. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Imagínese la espalda de Jesús y el Señor te dio la espalda. ¿Lo echaste? Está bien, el Señor se va. Cuidado con despreciar al Señor Jesús, cuidado con despreciar la palabra, porque quizá puede suceder que usted y yo sigamos viviendo nuestra vida como si nada. Pero quienes desechen a Jesús, quienes menosprecien su palabra, un día van a ser desechados. Qué lamentable respuesta la de los hombres ante la bondad del Señor Jesús, y qué lamentable respuesta de la iglesia que conoce la verdad de Jesús, que conoce la palabra. Y qué diferente el versículo 38, qué diferente la respuesta de un verdadero discípulo de Jesús, qué diferente la respuesta de ese nuevo discípulo. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Mientras los hombres querían que el Señor se fuera, ese nuevo discípulo decía, yo quiero antes estar más contigo. Y hermanos, eso es un verdadero discípulo del Señor Jesús, aquel que quiere cada día estar más con Él. Preguntémonos usted y yo, ¿qué tanto deseamos durante la semana estar más tiempo en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo? Pregúnteselo. ¿Qué tanto desea usted, qué tanto deseo yo en mi corazón cada día verdaderamente estar más en las cosas puras, santas, limpias, agradables al Señor? ¿O si acaso yo prefiero estar más tiempo en las cosas de esta vida y de este mundo? Pregúnteselo, porque de eso depende su salud espiritual y la mía. Un verdadero discípulo desea estar más con su Salvador. Y vuelva por favor al versículo 18 de ahí mismo, capítulo 8 de Lucas, verso que memorizamos. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le va a dar, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le va a quitar. El verdadero discípulo desea estar más tiempo en las cosas piadosas que en las cosas impías. Y el verdadero discípulo no solamente quiere estar más tiempo con Jesús, sino como mire el versículo 39 cómo sigue. El verdadero discípulo quiere estar con Jesús para obedecer a Jesús. Y eso hizo este nuevo discípulo, pero Jesús le despidió diciendo, verso 39,
Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo el nuevo discípulo? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Señor, yo tengo unos planes, pero el Señor le dijo, no, yo tengo otros planes. Y entonces el nuevo discípulo dijo, bien, entonces dime cuáles son los nuevos planes. Los nuevos planes son estos y estos. Y entonces el nuevo discípulo dijo, sí, Señor, entonces esos son los nuevos planes. Y hermano, nos hace tanta falta eso. ¿Por qué a veces endurecemos nuestro propio corazón cuando el Señor nos cambia los planes, inclusive con el día santo del Señor? Ay, no, el Señor me va a cambiar los planes. Algunos pienso que ni siquiera están en la escuela dominical para no escuchar y que no les retiñan quizás sus oídos. Ay, no, el Señor me cambió los planes del día del Señor. No, pero yo tengo otros planes. Pero si tú eres un discípulo de Cristo, tú le vas a decir, Señor, ¿cuáles son los planes? Yo quiero hacer tus planes, no mis planes. Y entonces lo vas a hacer. Porque tú y yo hemos de vivir es para Él, no para nosotros. Y este hombre entendió el discipulado en tan poco tiempo, algo que quizás nosotros no hemos entendido. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice. Amén. Padre, ayúdanos y perdónanos. Somos, Señor, tan indiferentes ante tu palabra y nos interesan, Señor, tantas cosas de esta vida. Y estamos, Señor, tan apegados a tantas cosas de este mundo. Y nos olvidamos, Señor, que ahora somos, por tu gracia, somos tus discípulos. Nosotros estábamos, Señor, en esa misma condición de ese pobre hombre endemoniado, esclavos del pecado, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero tú, Señor, nos has dado vida. Señor, perdona nuestra ingratitud. Señor, haz de nosotros cristianos valientes, dispuestos a hacer, Señor, tu voluntad, a hacer conforme a tus planes, no conforme a los nuestros. Padre, te damos gracias porque en ti podemos estar seguros en medio de cualquier tormenta. Te damos gracias porque tú, Señor, tienes un control absoluto, total sobre las huestes espirituales de maldad. Y los demonios no pueden hacernos daño en quienes mora el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por eso, porque podemos vivir seguros en eso. Pero Señor, ayúdanos a vivir como lo que ahora somos. Somos cristianos, somos hijos tuyos, somos una colonia del cielo en la tierra. Señor, somos ciudadanos del cielo viviendo en este mundo. Señor, repréndenos con tu palabra, así como reprendiste, Señor, a tu creación. Obedece más tu creación, Señor, que nosotros mismos. Enséñanos, Señor, a amar la obediencia. Que sea un deleite, Señor, obedecerte y saber que cada cosa, Señor, que nosotros hacemos, no la hacemos para ser vistos, no la hacemos para que hablen bien de nosotros, las queremos, Señor, hacer para que tú seas, Señor, glorificado. Porque solamente tú mereces ser glorificado, no nosotros. Ayúdanos. Y mantén, Señor, tu palabra en nuestra memoria, en nuestra mente, que no la olvidemos.
y que obre, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida. Que la escuchemos y que la obedezcamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.